primera parte de este capítulo 3 de Éxodo, pero para entender qué está pasando aquí, bueno, permíteme decirte que los capítulos 1 y 2 de Éxodo nos narran el periodo de 80 años que han transcurrido desde que Dios nos presenta cómo está el pueblo de Israel en Egipto. Un pueblo que está siendo oprimido, un pueblo que está siendo perseguido de alguna manera, al grado de que Faraón ha mandado que sean asesinados todos los bebés. Sobre todo los nacidos varones tenían que morir, y Dios muestra que quiere preservar a su pueblo. Y Dios muestra que tiene una intención para con su pueblo. También en estos capítulos conocimos a Moisés, pero lo conocemos como ese niño que es rescatado por la hija de Faraón y que vive 40 años en este lugar majestuoso llamado Egipto, en este imperio como un príncipe de Egipto, y que tiene en su corazón el deseo de hacer justicia, pero de hacer justicia por su propia mano. Y se mete en problemas matando primeramente a un egipcio y luego queriendo hacer conciliación entre sus hermanos, a lo que se ve descubierto del asesinato que ha cometido y huye al desierto. Ahora él está en este desierto de Madián, o en estas montañas de Madián, mejor dicho, en este lugar agreste, y probablemente se ha olvidado ya de esas aspiraciones que podía tener en Egipto. 40 años han pasado ya de eso. 40 años él ha estado haciendo lo que el versículo 1 nos dice que estaba haciendo, apacentando las ovejas día tras día, viendo lo que pasa en estas montañas, al grado que hay algo que llama su atención. Pero eso, hermanos, es el medio que Dios va a usar para llamar la atención de Moisés, porque Dios tiene planes para su pueblo. Dios tiene grandes planes para su pueblo, y Moisés será el instrumento que Dios quiera usar para llevar a cabo estos planes. El capítulo 2, los últimos versículos, si quieres ir conmigo ahí en capítulo 2, versículo 23, el autor de este libro, que es el mismo Moisés, nos dice en el versículo 23: pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó, dice versículo 24, su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Hermanos, el capítulo 3 va a ser el comienzo del cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a Abraham 400 años antes, profetizando que ellos iban a estar en esa condición de esclavitud. Pero ahora nos dice, ahora Dios se recuerda de ese pacto. Ahora no es que a Dios se le haya olvidado el pacto, simplemente Dios entiende y se ha cumplido el tiempo en el que yo voy a hacer algo con mi pueblo, y Moisés será ese instrumento humano que Dios va a usar. Como te dije, todos estos hombres valerosos nos llaman la atención, y bueno, últimamente, ¿verdad? Nosotros tenemos héroes como sobrenaturales y con grandes poderes, ¿no? Esta industria de Hollywood nos ha presentado seres tan impresionantes que con el solo chistar, ¿verdad?, de sus dedos pueden destruir toda la humanidad, con grandes poderes. Pero, hermanos, en la Biblia no encontramos esa clase de héroes. Es más, déjame te digo, y perdón, ¿verdad? A lo mejor voy a dañar tu identidad, ¿verdad? Tu conocimiento de héroes, pero esos no existen. Iron Man no existe, no hay una torre de Iron Man allá, no está, perdón, ¿verdad? No han reconstruido Nueva York muchas veces, ¿verdad? Entonces, para que no te vayas a ir con esa idea, ¿verdad? Pero Moisés sí existió. Ahora, la pregunta que quisiera responder, o que quisiera que pudiéramos responder, es: ¿qué hizo que Moisés llegara
a ser el libertador de parte de Dios para liberar al pueblo oprimido en Egipto. ¿Qué es lo que fue necesario para que ocurriera para que Moisés estuviera preparado para llevar a cabo esta tan importante y majestuosa obra de liberación? ¿Qué tenía Moisés o qué debía tener Moisés para hacer ese instrumento? Y bueno, les invito a que en los próximos, no sé cuánto tengo para la predicación, hermano. ¿Hora y media? ¿Hora y media? Ok, muy bien. Entonces, en estos próximos 90 minutos, veamos por lo menos 2 acciones que creo eran necesarias para que Moisés estuviera preparado para llevar a cabo la obra y que el texto nos presenta como tal. La primera de ellas, que era necesario que Moisés tuviera, era necesario que Moisés conociera y reconociera a ese Dios de pacto. Era necesario que Moisés conociera y reconociera a ese Dios de pacto. Ese Dios de pacto que se le presenta en esta narrativa a través de una zarza que ardía. Versículos 1 en adelante, dice ahí en el versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dicen por ahí que no era fuera de lo normal que hubiera de repente 2 o 3 conatos de incendio ahí, ¿verdad?, en los lugares secos, pero que lo interesante aquí era que la zarza simplemente no se consumía. Para que el fuego obviamente siga avivado, se supone que debe haber algo que se vaya desintegrando, ¿verdad?, que haya combustible ahí. Y el detalle aquí es que Dios está usando un momento en el día de Moisés para llamar su atención. Él tiene que conocer a ese Dios. Te recuerdo que Moisés ya había intentado anteriormente hacer algo al respecto de la opresión en Egipto, pero no había conocido en verdad a este Dios que tenía más allá de Moisés una poderosa intención de liberar a su pueblo. Él tenía que conocer a ese Dios, y algo impresionante de ese Dios es que ese Dios está presentándose directamente a Moisés. Ahora, cualquiera podríamos pensar, un hombre de 80 años que hace 40 años tuvo que huir de una posición tan privilegiada y que ahora se ve diariamente, aunque con familia, en medio de esta situación de apacentar ovejas en estos lugares, lo primero que necesitaría sería reconocer su valor propio. Lo primero que necesitaría tal vez sería fortalecer su autopercepción, ¿no? Animarlo para que, oye, Moisés, no, tú vales todavía, no te eches para atrás, ¿verdad? Tal vez pensaríamos que Moisés necesita unas pláticas motivacionales para que no desista en su deseo en el corazón, ¿verdad?, para que cumpla su sueño. Tal vez pensaríamos en nuestro tiempo que Moisés necesitaría unas palabras de empoderamiento, ¿no? Como tanto se ve, ¿verdad?, hoy en día. Tú puedes, ¿verdad? Descubre al campeón que está en ti. Moisés, hermanos, no necesita ni siquiera reconocer sus fortalezas, habilidades ni debilidades. Él necesita conocer al único Dios verdadero. Él necesita conocer al único Dios que tiene el verdadero propósito para su vida. Es ese Dios que se presenta con Moisés. Y digo que es un Dios único porque mira lo que dice versículo 4: viendo Jehová que él iba a ver, Moisés es atraído por esta zarza ardiendo, y dice que lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Ese es un Dios tan único, es un Dios tan especial que no se olvida de su siervo, que lo conoce por nombre, que está cercano a él. Y esta es la primera vez en el libro que Dios habla directamente y él pronuncia el nombre de esta persona. Y no una vez, 2 veces, para que Moisés, alguien me conoce aquí, alguien sabe quién soy.
Para que Moisés llegara a ser ese gran libertador, tenía que conocer a ese Dios que lo conocía a él por nombre y apellido, si quieres. Bueno, en este caso se cambió el apellido porque ya se había casado, ahora era Moisés de Madián. Pero Moisés necesita conocer a ese Dios que le conoce y que sabe que él será un instrumento en sus manos. Qué importante es entender esto, hermanos, porque eso nos permite reconocer que ese Dios que tenemos no es un Dios lejano, es un Dios cercano, es un Dios próximo. Es más, nos acaba de decir los versículos anteriores, Él escucha el clamor de su pueblo, Él está ahí, su oído está atento ahí. Eso es lo que necesitaba un libertador, conocer que había un Dios que lo fortalecería a él. Porque no se trata de Moisés, se trata de Dios. Un verdadero libertador entiende que es Dios quien lo conoce. Un verdadero libertador entiende que Dios le llama por nombre. Y déjame te digo algo, necesitamos estar seguros que Dios nos conozca, que Dios conoce quiénes somos, que somos conocidos por Él, y eso es importante. Tan importante que Jesús, siglos después, habló a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 7, y les dijo estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y quién es el que hace la voluntad? ¿El que hace muchas cosas? No, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No es aquel que hace el que es conocido, aunque aunque el que es conocido va a hacer cosas por Dios. Pero Jesús tuvo que decirles estas palabras a sus discípulos. Aquellos preguntarán en algún momento, ¿qué no nosotros hicimos esto y aquello? ¿Qué no nosotros, por ponerlo en este contexto, actuamos como esos libertadores que creíamos que éramos? Entonces dice, les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Moisés tenía que saber que era conocido por ese Dios. Y hermanos, el escuchar esas palabras, Moisés, Moisés, ese Dios me conoce a mí. Él sabe quién soy. Yo espero que tú hoy puedas entender esto. Dios conoce quién eres tú, pero tú le conoces a Él en verdad. Pero tú estás deseoso de conocerle más. Fue tanta la emoción tal vez de Moisés que inmediatamente, dice versículo 4, si quieres ir conmigo nuevamente a Éxodo 3. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó, dice en el versículo 4, de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y por lo que dice el versículo 5, podríamos inferir que Moisés inmediatamente corrió para acercarse allá a la zarza. No sé si ya casi se avientaba un clavado, ¿no? Ahí, a ver dónde estaba la bocina que le estaba hablando. Al grado que Dios tiene que decirle, no te acerques, no te apresures. Un Dios que se presenta, hermanos, que se muestra conocedor de aquellos a quienes va a usar, pero es un Dios que también advierte sobre la importancia de su santidad. Moisés tenía que conocer que el Dios que lo conocía a él era un Dios santo, era un Dios único. Dice versículo 4, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios está advirtiendo a Moisés, no es como tú quieras, es que tú respetas, tú honras la santidad que yo represento, lo que yo soy. Un libertador como Moisés tenía que aprender a tratar con ese Dios santo santamente. Me gustó que un pastor dijo
con respecto de este texto, dijo, no, los pies de Moisés no eran más limpios que la suela de sus sandalias. Es decir, aunque se quitara las sandalias, sus pies estaban igual de sucios que las suelas, ¿verdad?, que estaban pisando esa tierra. Pero lo que está pasando en este momento, en esa intención, en esa acción, es la reverencia que Moisés iba a mostrar ante ese Dios que se le había presentado. Moisés, como libertador, tenía que aprender a conocer, a tratar, a honrar a ese Dios santo. Y no es que el lugar era santo, Dios se iba a manifestar en muchos otros lugares. Y en cada momento que pasaba, Él establecía, este es un lugar santo, no por el lugar, sino por la presencia de Dios ahí. Por la presencia misma de Dios. Y alguien se preguntará ahorita, bueno, ¿y qué es eso de santo, verdad? ¿Y a qué nos referimos con esa expresión de santo? Bueno, la palabra santo o santificar puede ser sinónimos de varias cosas, entre ellas cortar, separar, apartar. Y con respecto de Dios, en este caso, lo que se está diciendo es que Dios está absoluta y eternamente apartado de todo pecado e impureza. Él está completamente apartado de todo y de todos. Dice un autor, la santidad de Dios no es cualquier cosa. La santidad de Dios es el atributo por excelencia que revela la distancia entre el soberano y sus súbditos. ¿Te acuerdas de Isaías en el capítulo 6? Cuando tiene esta visión del trono de Dios y cae fulminado, ¿verdad?, ante esa majestuosidad, ante esa santidad, ante ese Dios único, y dice, soy un hombre pecador que vive en medio de un pueblo de labios pecadores. Hermanos, para servir a Dios necesitamos entender, Dios nos conoce, sí, pero Dios sigue siendo un Dios santo y quiere ser tratado santamente. Dios es un Dios santo, apartado, completamente independiente de los que le adoran, pero lo más interesante es que está cercano a ellos. Es que está cercano a nosotros. ¿De qué otra manera tiene que conocer Moisés a Dios? Es un Dios único, es un Dios santo. Y ahora tiene que saber que es un Dios que no olvida su pacto y su pueblo. Dice versículo 5, ve conmigo ahí versículo 6, Éxodo 3:6, ¿ya estás ahí? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Al citar Dios, hermanos, Abraham, a sus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, lo que está diciendo es que Él ha hecho un pacto con ellos y se acuerda de eso. Es decir, que Él va a cumplir sus promesas, que Él no olvida lo que ha prometido. Esa promesa la había hecho 400 años antes, allá en Génesis capítulo 16, y le había dicho a Abraham, mira, van a ser esclavos, pero yo los voy a sacar de allá. Yo no los voy a dejar ahí, yo voy a hacer justicia aún con ese pueblo que los va a oprimir. 400 años antes, y ahora le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de ese pacto y voy a cumplir ese pacto. Voy a llevar a cabo el cumplimiento de la palabra que yo he hecho. Jesús va a citar después estas mismas palabras para recordarnos no solamente que es un Dios de pacto, que es un Dios de vivos y no de muertos, que es un Dios que mantiene sus promesas y que podemos confiar en ese Dios de promesas. Moisés, como libertador, tenía que conocer a este Dios que le decía, yo cumplo mis promesas, yo no abandono mi palabra. Es más, ninguna palabra va a caer en tierra, yo voy a hacer que se cumpla cada una de ellas, por eso soy Dios. Y hermanos, qué bendición es que nosotros ahora
como libertadores, ahorita voy a explicar eso, como proclamadores, mejor dicho, de esa libertad que es en Cristo, podamos confiar en ese Dios único, santo, que cumple sus promesas. Que cuando comisionó Jesús a sus discípulos y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas, Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Y qué crees? Él cumple su palabra, cumple sus promesas. Él está con nosotros todos los días. Nosotros estamos aquí, hermanos, y estaremos hasta que Cristo venga, porque Él cumple sus promesas. La iglesia es un grupo de personas que viven y sirven y existen porque han confiado precisamente en esas promesas de Dios. Porque han confiado en el perdón que recibimos cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe. Porque han confiado en que el que está en Cristo nueva criatura es. Porque han confiado en que Él prometió que estará preparando lugar para nosotros y volverá por nosotros nuevamente. Ese es el Dios de pacto, es el Dios que dice que va a hacer y lo hace. Y Moisés necesita confiar sus fuerzas, sus habilidades, su trabajo, su propósito en ese Dios que cumple sus promesas. Hermanos, tenemos un Dios que no se olvida de sus palabras. Y por eso es necesario que nosotros indaguemos en su palabra para conocer sus promesas. Y para vivir confiados en ellas. No solamente Moisés tenía que conocer y reconocer a ese Dios único, santo, que cumple sus promesas, sino también iba a conocer a un Dios consciente de los sufrimientos de su pueblo. Mira lo que dice versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Hermanos, Dios es un Dios único, santo, que cumple sus promesas, pero que está atento, está viendo, está considerando cada una de las aflicciones de su pueblo. Y sí tengo que decirte aquí, tal vez hacer un paréntesis y decirte que Dios no dice en ninguna parte de su palabra que no sufriremos, O sea, no creas que Él está diciendo, es que Dios ve mi sufrimiento y por eso no me deja pasar. No. No está diciendo eso la escritura. Al contrario, Jesús dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Moisés tenía que conocer a ese Dios que está atento, que conoce, que entiende el sufrimiento de su pueblo y que sabe que aún el sufrimiento cumple con un propósito para darle gloria y honra a Él. Moisés tenía que aprender esto. Moisés sería el libertador del pueblo, pero él necesitaba conocer y reconocer al Dios que en verdad entiende y que está atento al sufrimiento de su pueblo. Moisés necesita conocer al Dios que está más interesado por obrar en medio de la aflicción de su pueblo que él mismo. Y es más, si tú lees el libro de Éxodo y los libros siguientes hasta Deuteronomio, Números, te vas a dar cuenta que este Moisés en unos momentos él tenía que estar intercediendo por el pueblo para con Dios, y en otras Dios tenía que estar intercediendo por el pueblo para con Moisés. Y qué bendición, hermanos, es que nosotros podemos vivir confiados en ese Dios que cumple sus promesas y que conoce nuestra condición. Sabe que somos polvo, pero Él prometió estar ahí con nosotros. No solamente Moisés tenía que conocer a este Dios único, santo, que cumple sus promesas, que conoce el sufrimiento. Él tenía que conocer al Dios que tiene un gran plan de liberación para su pueblo. Versículo 8. Dice Dios a Moisés: y he descendido
He descendido para librarlos de los egipcios, de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, de todos los eos estos. Hermanos, Dios no solamente es un Dios único, santo, que cumple sus promesas, que conoce nuestro sufrimiento. Él tiene un plan de liberación para su pueblo. Y Él lo va a llevar a cabo. Y aquí está la pregunta. Bueno, entonces ¿no era Moisés, hermano? Entonces, ¿quién va a ser el libertador aquí, verdad? Bueno, Dios dice, yo he descendido para liberarlos. Dios es el que libera a su pueblo, pero pon atención, Él lo va a hacer, hermanos, dando el privilegio a un hombre de ser utilizado para esto. Dios va a salvar a la humanidad, a los pecadores, por medio del sacrificio de su Hijo, pero nos ha comisionado a nosotros para proclamar ese mensaje de salvación. Pablo dice a los corintios, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Por eso somos embajadores de Él. Ciertamente es Dios quien va a liberar a su pueblo, pero qué privilegio que Él pueda usar un instrumento humano para llevar a cabo la labor de proclamar ese mensaje de liberación. De presentarse delante de Faraón y decir, Dios va a hacer algo con este pueblo. De presentarse delante del pueblo y decirles, obedezcan a Dios, sean obedientes, crean en verdad, sacrifiquen al Cordero. ¿Por qué? Porque mañana saldremos y adoraremos en ese monte que Dios ha dicho que le adoremos. Dios tiene un gran proyecto de redención, de bendición para su pueblo. No solamente los sacará de Egipto, dice, los voy a hacer entrar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a comisionar a un hombre, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven entonces y tú serás el instrumento. Ahora, hermanos, es que Moisés está listo para ser enviado. Y dije que eran dos cosas. Una era que Moisés necesitaba conocer y reconocer a ese Dios que hemos descrito en estos versículos. Y la segunda cosa, el segundo apartado es que para ser un libertador como Moisés es necesario disponerse a adorar y honrar y obedecer a ese Dios que hemos conocido. No es casualidad que Moisés haya escrito para nosotros su reacción después de haber entendido a este Dios. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ese Moisés que iba corriendo a la zarza, ¿no? Ese Moisés que ya quería, aquí estoy, ¿qué quieres, verdad? Tenía que ser parado, tenía que ser frenado para entender, no es como tú quieres. Recuerda, él quería hacer la obra como él quería hacerla. Pero ahora que conoce al Dios que tiene el propósito, que cumple sus promesas, que es santo, que es único, ahora él entiende, no se trata de mí, se trata de este Dios grande y majestuoso. Y cae rendido delante de él. Cae convencido diciendo, no puedo ni siquiera voltear a mirarlo a él. Hermanos, qué bendición es cuando entendemos que ese Dios es el que nos ha llamado a nosotros. Ahorita cantábamos, toda la creación te llama santo. Toda la creación te llama santo. Y hermanos, esa expresión no es una expresión de solamente de admiración, es una expresión de humillación. Tú eres el único Dios santo. Es un privilegio poder cantarte, poder alabarte y mucho más poder servirte. Mucho más poder ser un instrumento en tus manos. Hermanos, es necesario para Moisés que ahora esté dispuesto a adorar a ese Dios, a reconocer a ese Dios y a servirlo. Pero como tú y como yo, Moisés tiene sus conflictos. Versículo 11. Ya voy a terminar. Ya mero tomas café.
Ya ve viendo si vas a agarrar un muffin o vas a agarrar una galleta. Moisés dijo a Dios, aquí estoy, Señor, estoy listo ya, ¿verdad? No, él tuvo que decir estas palabras: ¿quién soy yo para ir? ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Y a lo largo del capítulo 3 va a dar muchas otras objeciones. Es que no hablo bien, es que no tengo el valor, es que no me van a creer y muchas cosas. Y aunque ciertamente podríamos nosotros juzgar a Moisés, mira, ¿cómo es posible que ahora él esté poniendo estas objeciones? Qué bendición, hermanos, es que nosotros podamos entender la obra de Dios no es una obra que nosotros podamos hacer sin la ayuda de Él, sin la dependencia a Él. Versículo 12 dice Dios: ciertamente yo estaré contigo. Yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te he enviado es esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes van a adorar en este monte. Ustedes van a ser un pueblo ahora que adore a este Dios que les ha llamado. Hermanos, el conocer y reconocer a Dios nos provoca a ser instrumentos en sus manos, dispuestos a obedecer, a honrar y adorarle, con la plena intención de llevar a otros a conocerle y adorarle también junto con nosotros. En ese momento Moisés estaba solo, pero después él va a estar con una multitud, más de 3 millones probablemente de personas. Unas cuantas después de pasar un mar ahí, ¿verdad? En seco, sacando los panderos y cantando, ¿verdad? Él venció, ¿verdad? Él quitó las llantas de los carros de Faraón y la. Bueno, no sé si así iba en ese tiempo, pero así va ahorita. Ahora termino con esto. Nosotros no hemos sido llamados en una zarza ardiendo. No espero ni esperes, ¿verdad? Que ahorita que salgas aquí, subas del Cerro Bola, de repente se va a prender y va hasta Juanita, y ay, aquí estoy, Señor. No va a pasar. Probablemente, lo más seguro. No hemos sido llamados como Moisés para proclamar la redención de Dios de la misma manera. Pero sí hemos conocido a ese Dios por medio, no de una zarza, hermanos, sino por medio del único medio, el único camino, la única verdad, la única vida que tenemos para conocer a ese Dios, por medio de Cristo. Cuando conocemos a Cristo, hermanos, así como Moisés, terminamos siendo esos instrumentos de Dios en sus manos. Cristo ha sido el único que ha revelado al Padre y ha sido el único sacrificio suficiente por el cual nosotros tenemos libertad, no de un imperio, no de una opresión social, cultural o material, física, sino de la opresión del pecado y de sus consecuencias, de la condenación eterna. Nosotros no hemos sido libertados por un Moisés, hemos sido libertados por el Hijo de Dios, por Dios mismo encarnado, que dio su vida en la cruz por nosotros. Por aquel que no solamente conoce al Padre, es Dios mismo encarnado. Es por medio de Cristo que ahora nosotros somos liberados para responder con fe y arrepentimiento a su servicio, a su obediencia. Y ve conmigo al último texto. El autor de Hebreos nos dice esto en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Me quedan 2 minutos. Hebreos capítulo 3 dice versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol, el enviado y sumo sacerdote de ¿qué? De nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero pon atención al versículo 3.
porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Dice versículo 5, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y gloria de nuestra esperanza. Amén. Hermanos, nosotros tenemos un verdadero Salvador, un verdadero libertador, y ese es Jesús. Pero somos llamados nosotros ahora a ser proclamadores de ese mensaje, manteniéndonos firmes en la esperanza que tenemos en Él. Dice la NTV en estos últimos versículos que leí, versículos 5 y 6 de Hebreos 3. Hermanos, Moisés, dice, es el ejemplo de aquel a quien Dios se revela. Moisés fue fiel a toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme. Dice, si somos la casa de Dios y nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. El Dios de la zarza que se presentó y reveló a Moisés es el Dios que se presentó y reveló por medio de Cristo, para liberarnos, hermanos, y comisionarnos a ser las voces que claman en este desierto, a ser aquellos que proclamen al Dios que nos protege en el desierto. Proclamemos, hermanos, el mensaje, conociendo y reconociendo al único Dios, al santo, al Dios del pacto que cumple sus promesas, al Dios que nos redimió por medio de Cristo y que ahora nos comisiona para proclamar el mensaje de su redención. Mantengámonos firmes proclamando este mensaje. Amén.